Buenas tardes para todos y todas. Ah, Hola, Germancito. Hola, ¿cómo estás, Hola, Armida? Armila. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Sí, muy bien. Muy buenas tardes para todas y todos mis hermanos, hola, bienvenidos. Buenas Germán, tardes, buenas la tardes. señora señora María. María, buenas tardes. Señora María, buenas tardes. Como dijo Hermila, nos hemos extrañado, la palabra es esa, nos hemos extrañado los unos a los Nos hemos otros, extrañado. ya nos hace falta los unos y los otros. Y Verdad, bueno, verdad. bienvenidas, Sí. Buenas tardes a todos. muy bien. En el día de hoy les corresponde a nuestra querida Piedad Telles y a nuestra querida Maribel Vega el mancebo rico, y estamos en la primera convivencia con Jesús. Esto le dará continuidad, si Dios lo quiere, para el próximo año, todo en orden, ¿no es cierto? Ante todo, Albita, permítame expresarle mis consideraciones, mi solidaridad, mi afecto y mi cariño, y adelante, Gracias, don Germán. adelante, Sí, señor. adelante. Yo sé que toda la Hermandad de Rutas de Luz está siendo solidaria con la partida de su Señor Padre a la patria espiritual, nuestro querido hermano Miguel Mancilla. Gracias, Entonces, don Germán. queremos invitarla, Albita, que por favor nos haga la oración inicial. Es tan amable, querida hermana. Y de Con mucho gusto, paso, don Germán. usted con los sentimientos de hijita de nuestro querido hermano Miguel, pues hagamos una plegaria por él, aprovechemos esta oportunidad. Sí, don Germán. Mire que ha sido algo muy hermoso que Dios me permitió. Pensé que me iba a dar más duro, pero de verdad que he tenido mucha fortaleza. No he tenido tristeza, no he tenido nada de eso. No hubo funeral, no hubo nada de eso, entonces parece que todo eso como que ayuda muchísimo porque de verdad que una vez más me doy cuenta que este virus está dejando mucha enseñanza y muchas cosas que se están cambiando, entonces para bien de nosotros, los seres humanos. Y fue algo muy bonito porque yo a las 9 de la noche de acá hago mi oración, mi evangelio, y en ese momento yo empiezo faltando 10 para las 9, y mi padre empezó a desencarnar a esa hora, faltando 10 para las 3 de Colombia. Entonces cuando yo termino la oración y voy y miro el WhatsApp, entonces mi hija me estaba llamando y me dice, mami, ya se enteró. Le dije, no, ¿qué pasó? Cuando ella me dijo así, yo dije, mi papá se fue. Pero entonces fue algo que estaba como en el momento, la oración me había ayudado tanto que fui muy fuerte. La verdad que Dios me ha dado mucha fortaleza, entonces una vez más veo que la oración, el evangelio es algo muy hermoso. Y la espiritualidad nos acompaña muchísimo. Son mis compañeros en esta habitación, por donde voy. Entonces, ha sido muy bonito. Y muy buenas tardes para todos mis hermanos, encarnados y desencarnados, mis hermanos encarnados a la distancia, pero yo los siento muy cerca de mi corazón, porque en realidad sé que son las únicas personas o las únicas no, entre muchas que están orando por ese paso tan duro de mi padre a la vida espiritual y para mi fortaleza. Entonces, muchas gracias y bendiciones a todos ustedes y al mundo espiritual que me acompañan en este duelo, en esta partida, porque sí se siente tristeza, pero de verdad que es muy bonito eso. Entonces, en este momento, quiero que nos unifiquemos en un solo pensamiento, que nos olvidemos de las cosas materiales por un instante, para adentrar en este bello momento donde vamos a alimentar nuestros seres espirituales, donde podemos conectarnos con ese plano superior, con todos aquellos espíritus amorosos que nuestro Padre Creador con su amado Hijo Jesús permiten que nos acompañen a cada instante, especialmente en los duros momentos, en las pruebas que todos tenemos que pasar. Damos gracias
en este momento, y que nuestros pensamientos sean de paz, de amor, de agradecimiento por tantas bendiciones, especialmente por esta bella doctrina, por estos bellos conocimientos, porque son ese consuelo de que nuestros seres queridos no mueren, sino que nuestros seres queridos se van adelante nuestro quizás a prepararnos para recibirnos cuando tengamos que partir. Gracias, amado Padre, por tantas bendiciones, por tu infinito amor, por permitirnos ser tus hijos y tenernos tanto amor, tanta paciencia. Al Divino Maestro, porque es nuestro abogado ante nuestro Padre, gracias infinitas. También a María Santísima y a toda esa colonia de buenos espíritus amorosos que trabajan cada instante por nuestra reforma, por nuestro adelanto espiritual. A nuestros guías y mentores de rutas de luz. Gracias, queridos hermanos. Gracias por inspirarnos tan bellos pensamientos. Gracias porque sentimos vuestra compañía a nuestro lado. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo a toda esa colonia de espíritus que trabajan para que sea posible seguir esta bella enseñanza, este estudio. Que la tarea de hoy, que la lección de hoy, que es algo tan hermoso y tan maravilloso, donde nos enseña que lo único que debemos cultivar, que lo único que debemos amontonar son cosas espirituales, que debemos hacer el bien por el bien, que eso nos hace sentir bien. Entonces, que estas bellas lecturas de hoy, estas enseñanzas que nuestras hermanas han preparado, que lleguen a todos los rincones, a todos los puntos donde hay la necesidad, el sufrimiento, el dolor, la oscuridad. También que esta bella lección sea guardada en el banco de oraciones de Rutas de Luz y en todos los bancos de oraciones de los diferentes centros espíritas. Amado Padre, tu bendición te pedimos, Señor, en este momento y la luz necesaria para nuestros hermanos que están dejando la tierra, para nuestros hermanos que terminan el viaje por este planeta. Especialmente, amado Padre, te pido por tu Hijo, mi Padre, Miguel Mancipe, quien ha sido llamado al mundo espiritual, que él tenga la luz necesaria, que pueda despertar, que pueda pasar el umbral pronto, que pueda él escuchar sus ángeles guardianes, sus guías protectores, y que pueda él entender y comprender que la vida continúa. A pesar de que él sabía que la vida seguía y quería irse al mundo espiritual, que tu luz, amado Padre, lo ilumine y lo envuelva para que él pueda reconocerse como ser espiritual desencarnado. Que la luz del Divino Maestro también le alumbre ese camino para seguir en su avance espiritual. Que los buenos espíritus lo guíen y lo lleven al sitio donde debe él ir por su merecimiento. A mi Padre, desde aquí, todos nosotros, hermanos de Rutas de Luz, estamos acompañándote en este viaje, dándote mi cariño, mi agradecimiento por ese infinito amor que nos diste, por esos ejemplos, por esas bellas enseñanzas de la buena moral, de hacer el bien y nunca hacer el mal a nadie. Que mi Padre Dios te ilumine, te continúe bendiciendo por esa nueva vida que inicia y que si puedas escuchar esta bella lección de este día. Señor Jesús, en tus santas manos quedamos y gracias por escuchar nuestras súplicas y nuestras oraciones. Gracias, infinito Padre, que la paz y el amor reine en cada corazón, en cada hogar y en todo este planeta Tierra, y que así sea.
Gracias, querida Albita. Muy Que así sea, inspirada, muchas gracias. muy inspirada. Muchísimas gracias. Damos entonces paso en este momento a nuestra querida Maribel Vega, a nuestra querida Piedad Telles, con la enseñanza en esta aula de estudio, el mancebo rico, de acuerdo al libro Primicias del Reino, dictado por Amelia Rodríguez a través de la Divinidad de Iván Pereira Franco. Bienvenidas, por favor, Maribel y Piedad. El mancebo rico. El momento era de profunda significación. Sabía por extraña intuición que un día enfrentaría la realidad y la encontraba ahora. En el aire pasaba el atardecer, se iba serenando la naturaleza. Dulces aromas se desprendían de menudas flores diseminadas por flancos de la cuesta. Las aguas transparentes cantaban nuevas melodías a medida que se iban deslizando sobre el lecho pedregoso. El pedido continuaba flotando en torno suyo. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Aquella voz penetraba como un puñal afilado, impregnaba cual perfume de nardo. Había un magnetismo inconfundible. Aquellos ojos severos y profundos, como dos estrellas engarzadas en el rostro pálido del amanecer. Tenía sed de paz, pese a que reposaba en un lecho de maderas preciosas, incrustado de ébano y lapísuli, pese a que nutría de manjares deliciosos y cuidaba del cuerpo con masajes de óleo y extraños ungüentos, envolviéndolo en tejidos de lino leve, pese a que sus arcas estaban colmadas de gemas y oro. Se sabía infeliz, se sentía infeliz. Le faltaba algo que no se consigue fácilmente. A pesar de ello, dudaba. Su vivienda era lujosa, sus pertenencias valiosas, pero su corazón estaba vacío. Sentía que mientras su juventud cantase alegrías y fiestas en constantes invitaciones al placer en su cuerpo ágil y vigoroso, viviría una lucha tremenda entre las aspiraciones y la posición total de la paz. Esa necesidad de paz era más que un tormento. No es que desease la tranquilidad ostentosa de los fariseos o el reposo inhibidor de los mercaderes opulentos, ni la serenidad engañosa de los cambistas pudientes o la senectud victoriosa de los conquistadores de Tiro. Buscaba ignorando los orígenes de la melancolía obstinada que desbarataba sus sueños y esperanzas bajo el velo inefable amargura. Buscaba las competiciones en Cesarea, pero ignoraba si esa búsqueda representaba una realización o una fuga. Ahora por primera vez se sentía arrebatado. La autoridad de aquella voz, emitida por aquel hombre, producía un eco de cascadas desordenadas en el abismo del espíritu. Interiormente gritaba: iré contigo, Señor, pero dudaba así, y la hora no admitía vacilaciones. Un rosal de flores rojas que abrazaba las ramas de un árbol próximo, sacudidos por el viento, se desgarró y los pétalos de color de la sangre cayeron a los pies, junto a él, como señales. ¿De dónde lo conocía?, indagaba con miedo, procurando recordar con indecible esfuerzo mental. En aquella hora era importante, más aún vital. Al verlo de lejos era como si se reencontrase un amigo, un celeste amigo. Cuando sus ojos descansaron en los de él, se sintió desnudado y el corazón descontrolado. Latía bajo violenta pulsación. Emociones insuscitadas vibraron en su ser, como jamás le sucedieron anteriormente. Deseó arrojarse al suelo, oprimido por una indómita constricción en el pecho. Percibió que el extraño sonreía como si lo esperase. Podría afirmar como si lo amase. El tiempo corría rápidamente galopando en las horas huidizas. Sentía la impresión de tener los labios sellados y un frío tenaz congelado sus manos. Luchaba por quebrar aquella inercia que lo inmovilizaba. Tímidos resplandores, la luna planteaba las nubes dispersas en el firmamento, bordando en la luz los olivos erguidos y los laureles en flor. Permíteme primero, consiguió articular, venciendo. ¿Lo subes un poquitico, por favor? Al verlo,
un amigo celeste. Cuando los ojos descansaron en él, se sintió desnudado y el corazón descontrolado lateó bajo lenta pulsación. Emociones insuscitadas vibraron en su ser como jamás le sucedieron anteriormente. Deseó arrojarse al suelo, oprimido por una indómita constricción en el pecho. Percibió que el extraño sonreía como si lo esperase, podría afirmar como si lo amase. El tiempo corría rápidamente, galopando en las horas huidis. Ay, ya lo ha leído. El tiempo sentía la impresión de tener los labios sellados y un frío tenaz congelaba sus manos. Luchaba por quebrar aquella inercia que lo movilizaba. Tímidos resplandores de la luna planteaban las nubes dispersas en el firmamento, bordando de luz los olivos erguidos y laureles en flor. Permítame primero, consiguió articular, venciendo la emoción que lo transfiguraba, competir en Cesarea disputando en Israel los triunfos de los juegos. No puedo esperar, el reino de los cielos comienza ahora para su propio espíritu. No hay tiempo que perder. Aguardé muchísimo esta ocasión y ella se avecina con la llegada del periodo de las competiciones. Me ejercité, contraté esclavos para que me adiestraran. Le compré a los partos por una fortuna 2 parejas de briosos caballos. Los juegos están próximos. Renuncia y sígueme. ¿Quién era él que así le hablaba? ¿Qué poder ejercía sobre su voluntad? ¿Por medio de qué sortilegio lo dominaba? No sabía si huir o dejarse arrastrar. Estaba perturbado, extraña impaciencia lo aniquilaba. La horizontalidad de las aflicciones humanas contemplaba la verticalidad de la sublimación divina. Lo cotidiano se enfrentaba con lo infinito. El valle admiraba las alturas y se perdía en la inmensidad. El hombre y el hijo del hombre se enfrentaban. El diálogo parecía imposible, reduciéndose en un monólogo atormentador para el joven. Delante de aquel hombre, venciendo el irresistible temor, continuó el príncipe afortunado. No temo dar todo lo que poseo, dinero, oro, gemas, títulos, si es necesario, pues sé que estos se consumen muy fácilmente, pero entrégate tú mismo y yo te ofreceré la aventura sin límite. Qué elevado premio, qué pesado tributo, pensó desanimado. Era un joven y muchos confiaban en él. Posiblemente Israel se beneficiaba con sus laureles y sus triunfos. Siendo príncipe tenía ante sí las amplias rutas del poder al que se sentía inmensamente ligado. Poder que en ese momento parecía no tener ningún valor. Los bienes podría ofrecerlos, sí, empero la fortuna de la juventud, los tesoros vibrantes de la vanidad estimulada y de los caprichos sustentados, el honor de la familia resguardado por la tradición, los corifeos agradables y aduladores. ¿O sería necesario renunciar a todo esto? Se interrogaba inquieto. Sí, le respondió el rabí, sin palabras, con los ojos brillantes. Sentía en aquellos instantes el sumum de los sufrimientos experimentados durante su vida. El aire era un canto de leves murmullos mientras las flores del campo tejían un manto sutil esparciendo aromas. El rabí en silencio aguardaba y él, perplejo, se atormentaba. El diálogo se había tornado realmente imposible. De pronto, el joven príncipe recordó que algunos amigos lo guardaban en la ciudad. Otros compromisos lo esperaban. Debía discutir los detalles finales para la carrera que se llevaría a cabo en la gran fiesta de la semana entrante. Impulsado por un extraño vigor que repentinamente lo dominaba, miró al Mesías, sereno y triste, balbuceando con voz entrecortada. No puedo seguirte ahora. Si me amas, perdóname. Y se alejó, casi corriendo. Soplaban los vientos fríos que llegaban de lejos, melodiosos en esa noche cuajada de estrellas oscilantes. La tierra se estremecía bajo la hierba cubierta de rocío. El maestro se sentó y su rostro reflejaba un profundo sufrimiento. Era así, siempre así, como él quedaba luego de la deserción de los convocados al banquete de la luz. La expresión de mansedumbre y perdón que brillaba en sus ojos cubiertos de lágrimas guardaba leves tonos de amargura. Así lo encontraron los discípulos. Al ser interrogado respondió: cuán difícilmente entraría en el reino de Dios los que tienen riquezas. Una semana después, Cesarea se había tomado el capital. Cesarea se había tornado la capital del ocio, del placer,
Situada al norte de la planicie de Sarón y 30 kilómetros al sur del Monte Carmelo, fue embellecida por Herodes, quien en ese lugar mandó construir un gran puerto de mar caracterizado por un colosal escollera, enriqueciéndolo con un imponente templo donde se levantaba la descomunal estatua del emperador. Este puerto valioso sobre el Mediterráneo era un importante desahogo para Israel y puerta de entrada marítima donde atrancaban embarcaciones de todas partes. Residencias con jardines parecían ser enclavadas en la colina de la ciudad, exhibiendo variados estilos arquitectónicos. Por su clima agradable había sido elegida como residencia oficial de los procuradores romanos en Israel. Palmeras de dátiles ondulados por el viento adornaban las calles y exóticas aromas que mezclaban con la brisa que llegaban del mar. Las anémonas escarlatas o lirios del valle y el nacismo blanco o rosa de Sarón se entremezclaban en la planicie. Los festines de Cesarea pretendían rivalar con los de Roma, atrayendo aficionados hasta de la misma metrópoli lejana. Al son alegre de trampas fanfarrias comenzaban las fiestas públicas. Las competiciones de vigas iniciaban las carreras ante la ansiedad de judíos, romanos y gentiles que dejaron sobre las mesas de los cambistas pesadas apuestas en favor de sus haces. Gladiadores en combates simulados, tocadores de pífanos y flautas, laudis y címbalos llenan los intervalos con música y color. Las cuadrigas están en la línea de partida. Los briosos corceles adquiridos en los partos oriundos de Dalmacia, de Tiro, Sidón y Arabia. Se yerguen lustrosos engaezados y a la señal parten bajo una estruenda ovación. Los latidos brillan en el aire, manos firmes aseguran las riendas, guías y conductores imprimen velocidad a los carros frágiles. La celeridad obliga a contener la respiración en todos los pechos. La expectativa habla sin voz en la pulsación de esa tarde ardiente y polvorienta. En una maniobra infortunada, un carro gira sobre sí y un cuerpo cae en la arena, despedazado por las patas veloces de los caballos que participaban en la carrera. El joven rico siente las entrañas abiertas, el sudor y la sangre entremezclarse en una pasta borrosa, la respiración tornarse estertor. Mientras los esclavos rápidamente lo arrastran de la pista, huye de su mente la escena brutal que lo oprime, y entre la nubelosa que lo ensombrece los ojos, cree ver al amigo. Acallando mentalmente los gritos que lo rodean, tiene la impresión de escucharlo. Renuncia a ti mismo, ven y sígueme, amigo. Dos brazos suaves y transparentes lo envuelven. A pesar de tener el rostro deformado y bañado por las lágrimas del sudor y la sangre, parece sonreír. Esta historia se encuentra en Mateo 19, 10 al 30, también en Marcos de 17 al 31 y en Lucas 18, del 18 al 30. Continúa Piedad para explicarnos más sobre un análisis de lo que ocurrió en esta lectura. Bueno, entonces sacamos el análisis de la lectura, porque es muy rica en conocimiento. Entonces, donde recalcan en la lectura el momento donde se encuentra el mancebo con el Maestro Jesús, y es importante este momento porque era de profunda significación. El mancebo sabía que se iba a encontrar con el Maestro Jesús y sabía que por extraña intuición que un día enfrentaría la realidad y la encontraba ahora. Dice que en el aire pesaba... Perdón, Piedad, no has compartido la presentación. En el aire pesado del atardecer se iba serenando la naturaleza. Dulces aromas se desprendían de menudas flores diseminadas por los flancos de la cuesta. Las aguas transparentes cantaban nuevas melodías a medida que se iban deslizando sobre su lecho pedregoso. Entonces era un lindo atardecer, un momento muy agradable en el cual se encuentra el mancebo y el Maestro Jesús.
Luego nos dice, el pedido continuaba flotando en torno suyo. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sigue. Aquella voz penetraba como un puñal afilado e impregnaba cual perfume de nardo. Había un magnetismo inconfundible en aquellos ojos severos y profundos como dos estrellas engarzadas en el rostro pálido del amanecer. Entonces, el muchacho quería seguir al Maestro Jesús, ¿sí? Él tenía esa petición en lo más profundo de su ser. Cuando el Maestro Jesús le dice que vendiera todos sus bienes, ¿sí? Los repartiera también con los más necesitados, con los pobres, y que esa verdadera caridad, ese verdadero desprendimiento, ese verdadero amor, realmente sería ese cielo que él necesitaba para llenar como ese vacío que tenía en su ser. Entonces, cuando el maestro le dice que para seguirlo tenía que dejar todas sus cosas materiales, él se siente muy afligido, siente como si le hubiera penetrado un puñal en su corazón, pero es una reflexión que el maestro le estaba haciendo para su vida, porque en la lectura se recalca que el maestro quería evitarle un final triste. Entonces, este joven tenía esa sed de paz. Y pese a que reposaba en un lecho de maderas preciosas, incrustado de ébano, de lápiz azulí, pese a que se nutría de manjares deliciosos y cuidaba del cuerpo con masajes de óleo y extraños ungüentos, envolviéndolo en tejidos de lino leve, pese a que sus arcas estaban colmadas de gemas y oro, se sentía infeliz. ¿Por qué? Porque le faltaba algo que él decía que no sabía dónde conseguirlo. Y realmente él pensaba o él creía que todo ese lujo que tenía, todas esas cosas materiales, pues él sabía que eso era como efímero, que tarde o temprano se iban a ir. Pero él reflexionaba, o en la lectura yo veo que nos hacen entrever que el verse con el Maestro Jesús lo envolvía a él como en esa tranquilidad, como en esa paz, pero el estar tan aferrado a las cosas materiales, pues lo ponía a pensar, lo ponía a reflexionar. Y aunque él decía que él lo podía hacer, realmente las palabras del Maestro Jesús no le llegaban a él y le costaba mucho dejar las riquezas. Entonces dice que a pesar de ello, él dudaba. Su vivienda era lujosa, sus pertenencias valiosas, pero su corazón estaba vacío. Sentía que mientras su juventud cantase alegrías y fiestas en constantes invitaciones al placer en su cuerpo ágil y vigoroso, viviría en lucha tremenda entre sus aspiraciones y la posesión total de la paz. Y uno mira la profundidad de la reflexión de este joven y realmente él quería aspiraciones no tanto de adquirir cosas materiales, sino aspiraciones de crecimiento espiritual, crecimiento moral, y él sabía que esas posesiones no se conseguían así tan fácilmente como las que él tenía en su lujosa casa. Entonces, debido a ello, tenía en su corazón este vacío, esta tristeza, y le costaba cuando se sentaba a mirar todo lo que poseía, de que realmente eso no lo hacía muy feliz. Y él miraba a sus esclavos trabajar, él miraba todo lo que lo rodeaba, pero en el corazón tenía un gran vacío. Dice que esa necesidad de paz era más que un tormento. No es que desease la tranquilidad ostentosa de los fariseos o el reposo inhibidor de los mercaderes opulentos, ni la serenidad engañosa de los cambistas, pudientes o senectud victoriosa de los conquistadores obligados al retiro. Buscaba una integración armoniosa, pero no sabía en qué. Nos damos cuenta también que él, esa conexión con el Padre Celestial no la tenía muy directa,
no la tenía como un hábito de todos los días agradecerle al Padre Celestial por todo lo que él poseía y lo que tenía. Entonces, a medida que él iba mm, y yéndose por las cosas fáciles, especialmente por esos juegos de carruajes, pues él, su pensamiento era fácil de distraerse con esas cosas, con esos juegos, con las cosas materiales. Entonces él no tenía realmente esa conexión con el Padre Celestial, y esto pues en los seres humanos, cuando hay ese vacío es porque realmente no tenemos esa conexión con Dios, el darle gracias al Padre por el nuevo día, por estar vivos, por estar bien de salud. No, simplemente los seres humanos, cuando estamos en una dificultad, entonces sí nos acordamos del Padre Celestial, o cuando hay una calamidad, entonces ahí sí busco al Maestro Jesús y busco al Padre Celestial. Entonces, los seres humanos nos falta entender que lo esencial para nuestras vidas es tener al Padre y al Maestro Jesús en nuestro ser. Decía que se sentía oprimido y angustiado, ignorando los orígenes de la melancolía obstinada que desbarataba sueños y esperanzas bajo un velo de inenarrable amargura. Buscaba las competiciones en cesárea, pero ignoraba si esa búsqueda representaba una realización o una fuga. Ahora por primera vez se sentía arrebatada. Entonces, los seres humanos, cuando no queremos confrontar esa realidad que vivimos, de situaciones, de circunstancias, entonces buscamos esas fugas psicológicas que nos habla Juanita de Ángeles, y realmente cuando hay esos momentos de conciencia, pues nosotros nos desviamos de hacer esas autoevaluaciones, esas reflexiones de conciencia, y eh, nos damos cuenta que vivimos en esos estados de depresión, de melancolía, de angustia, y que esto nos está llevando a que hagamos una reflexión en el momento y nos demos cuenta qué estamos haciendo de nuestra vida, qué proyecciones hemos hecho en nuestra vida, a quiénes hemos ayudado y que hemos realmente crecido, no tanto en lo material, sino en lo espiritual. Entonces, esto le pasaba a este joven. Dice, la dulzura y la autoridad de aquella voz emitida por aquel hombre producía un eco de cascadas desordenadas en los abismos del espíritu. Interiormente gritaba, iré contigo, Señor, pero dudaba, sí, y la hora no admitía vacilaciones. Entonces, es cuando el Maestro Jesús nos toca a nosotros esa puerta y nos invita y nos dice las bendiciones que vamos a recibir al estar en su rebaño, ¿sí? Pero nosotros realmente no dejamos que esa voz penetre en lo más profundo de nuestro ser y buscamos siempre una excusa, ¿sí? Pero es que mis hijos, pero es que mi trabajo, pero es que tengo que hacer esto. Entonces, dudamos siempre a ese llamado. Por eso en el Evangelio nos habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque los que realmente siguen al Maestro Jesús sin vacilar son firmes, constantes y no vacilan ante las tareas que el Maestro Jesús les delega. Dice, ¿de dónde lo conocía? Indagaba con miedo, procurando recordar con indecible esfuerzo mental. Entonces, él en su archivo de memoria sabía que el Maestro Jesús lo conocía en las prédicas que la gente comentaba en donde él vivía, lo conocía de todo lo maravilloso que era como ser y todas las cosas que él dejaba en las vidas de las personas. Entonces nos dice que en aquella hora todo era importante, más aún al verlo de lejos, era como si reencontrase un amigo, un celeste amigo. Cuando sus ojos descansaron en los de él, se sintió desnudado y el corazón descontrolado, latía bajo violenta pulsación. Entonces, esa
pureza del Maestro Jesús, con sus ojos le decía muchas cosas y lo invitaba a ese reencuentro, como lo decía él, como ese amigo que conozco, pero que lo tengo ahí como por momentos. Entonces el maestro siempre ha sido ese amigo que nos invita, que nos llama y que él espera. Es ese amigo sincero que siempre está esperándonos ahí, a pesar de las eh, inclinaciones no muy productivas que nosotros tengamos, pero el maestro siempre espera de forma amorosa ese llamado que él nos hace. Entonces dice que emociones inusitadas vibraron en su ser, como jamás le sucederían anteriormente. Deseó arrojarse al suelo, oprimido por una indómita constricción en el pecho. Percibió que el extraño sonreía como si lo esperase. Podría afirmar como si lo amase. Entonces, el Maestro Jesús siempre nos toca lo más profundo de nuestro ser, nuestras mm, mm, nuestro espíritu, diría yo, para que realmente nos demos cuenta de que Él es un ser ejemplar, un ser maravilloso, y que realmente Él tiene esa paciencia de esperar con gran amor, con gran cariño, y cuando a veces nosotros nos acercamos a Él para hablarle, para decirle que realmente penetre más, o nosotros abramos más la puerta de nuestro corazón, el Maestro va entrando a medida que nosotros lo dejemos abrigar en nuestro ser eh, esa iniciativa de seguirle. Él nunca es con su imposición, ni con su arrogancia, ni con su orgullo, sino es con su verdadera humildad, como siempre se ha destacado el Maestro. Entonces, luchaba por quebrar aquella inercia que le inmovilizaba. Competir es necesario, disputando para Israel los triunfos en los juegos. No puedo esperar, el reino de los cielos comienza ahora para tu propio espíritu. No hay tiempo que perder. Aguardé mucho esta ocasión y ella se avecina con la llegada del periodo de las competiciones. Entonces, démonos cuenta que es cuando nos ponen a elegir, o usted quiere seguir este camino de del camino ancho, o quiere seguir este camino donde le enseño a ser una mejor persona, a ser más bondadoso, a ser más espiritualizado, más moralizado, pero los seres humanos pues nos gusta más donde tenemos el placer, el goce, las cosas materiales y pues ahí nadie nos va a exigir nada, ¿no? Simplemente somos nosotros los que nos vamos dando cuenta si esta vida realmente es la que nos llena o es el camino que nos enseña el Maestro Jesús de el sacrificio, del esfuerzo, de la bondad, de la entrega. Entonces son muy pocos los seres humanos que toman el camino donde se nos exige ser cada vez mejores. Entonces dice, me ejercité, contraté esclavos para que me adiestrara, le compré a los partos por una fortuna, 2 parejas de briosos caballos, los juegos están próximos. Entonces él se centraba en estas cosas materiales, en lo que él había adquirido, en todo lo que había invertido para la competencia. Pero el maestro le dice, renuncia y sigue. Entonces esta reflexión me pareció muy interesante donde dice, ¿quién era él? Que así le hablaba, qué poder ejercía sobre su voluntad, porque en medio de que este sortilegio lo dominaba, no sabía si huir o dejarse arrastrar. Estaba perturbado, extraña impaciencia lo aniquilaba. Entonces este joven realmente, cuando el maestro le decía renuncia y sígueme, entraba en esa ambivalencia, pero es que seguir al maestro implica dejar muchas cosas, mucha comodidad, salir del confort, salir de los amigos, salir de este ámbito en el cual pues he crecido, ¿sí? Y pues el Maestro Jesús simplemente lo observa, lo mira y se da cuenta de que la decisión no es obligatoria, sino es nacida en lo más profundo del corazón. Bueno, acá continúa el análisis de la lectura y nos dice, el hombre y el hijo del hombre se enfrentaban.
Esta frase de verdad me hizo erizar todo mi cuerpo porque es una frase que me dio como tan imponente cuando Jesús nos hace el llamado y Jesús siempre muestra la misericordia, el amor que nos tiene. Eso refleja ahí también, ve cómo la actitud del hombre que somos nosotros es unas ganas de darle más importancia a lo material, a seguir viviendo la vida. Eso es lo que pienso que nos quiere decir esta frase. Dice, no temo dar lo que poseo, dinero, oro, gemas, títulos, y si es necesario puede ser que estos se consumen muy fácilmente. Pero entrégate tú mismo y yo te ofreceré la aventura sin límites. Qué elevado premio, qué pesado tributo, pensó desanimado. Era un joven y muchas confiaban en él. Posiblemente Israel se beneficiaría con sus laureles y sus triunfos. Entonces, como vemos acá, solamente está pensando en el momento, en el hoy, pero no, ni siquiera yo creo que escuchaba, porque yo creo que lo oía, no lo escuchaba, que se decía que si dejaba todas las cosas y se entregaba a él le ofrecía algo más grande, pero creo que él por su afán, por su vivir el momento, no escuchaba a Jesús. Y pensaría que la gente, el pueblo, lo necesitaba, pero realmente el pueblo no lo necesitaba. Aquí dice, sí, el rabí en silencio guardaba y el perplejo se atormentaba. El diálogo se había tornado realmente imposible. Acá nos muestra un reflejo de que Dios nos invita a seguir su camino, pero también Él respeta el libre albedrío que nosotros tenemos. Si seguirlo o esperar o irnos. De pronto el joven príncipe recordó que algunos amigos lo guardaban en la ciudad, otros compromisos lo esperaban. Debía discutir los detalles finales de la carrera que se llevaría a cabo en la gran fiesta la semana entrante. Impulsado por un extraño vigor que repentinamente lo domina, miró al Mesías sereno y triste, balbuceando con voz entrecortada. Entonces vemos que acá el joven rico le da más importancia a la vida, a los gozos que le ofrecía el momento y no pensaba en una vida que trascendía con Jesús. Tampoco porque no lo conocía, pero en el fondo sabía que algo de alegría y de temor estaban en su corazón. Siguiente. Dice, no puedo seguirte ahora. Si me amas, perdóname. Y se alejó corriendo. El maestro se sentó y el rostro reflejaba un profundo sufrimiento. Era así, siempre así, como él quedaba luego de la deserción de los convocados al banquete de la luz. Yo pienso que en ese momento el dolor que tenía Jesús en su corazón era muy grande. Luego porque cuando uno tiene a alguien que ama, y lo digo por ustedes que son padres, los que son padres, que cuando ve que a su hijo le va a pasar algo malo, cómo convencerlo de que no vaya a ese lugar, cómo no sé, cómo amarrarlo, cómo atarlo para que no se vaya. Yo pienso que es el mismo dolor que sintió Jesús al ver que este joven prefirió salir corriendo a cumplir esas reuniones que tenía y ver que como que no le hizo caso a lo que él decía, que lo que le ofrecía era algo más valioso y más grande, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Seguimos. Entonces, la expresión de mansedumbre y perdón que brillaba en sus ojos cubiertos de lágrimas guardaba leves tonos de amargura. Así lo encontraron los discípulos, así interrogado respondió, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Yo creo que Dios dijo esto porque además que con su corazón dolido y triste, ve que las riquezas no son malas, pero si el ser humano se queda ciego frente a estas riquezas y piensa que lo más importante en este mundo son las riquezas, está cegado y a veces prefiere desperdiciar la invitación a Dios por ese apego que tiene a ellas. Entonces dice Dios, cuán difícilmente entrará al reino de Dios los que tienen riquezas. No solamente los que tienen riquezas, sino los que se apegan a ella y no le hacen buen uso de esas riquezas. Dice, la expectativa habla sin voz en la pulsación de esa tarde ardiente y polvorienta. En una maniobra infortunada, un carro gira sobre sí y un cuerpo cae en la arena.
despedazado por las patas veloces de los caballos que participan en la carrera, el joven rico siente las entrañas abiertas, el sudor y la sangre entremezclarse en una pasta borrosa, la respiración tornarse a ser todo. Este fue un accidente que tuvo el joven rico, lógicamente Dios sabía que eso le iba a ocurrir, por eso el dolor tan grande de esa decisión que tomó él de no escucharlo, de no seguir su camino, era porque lógicamente cuando uno escoge otro camino que no es el de seguir a Dios, lógicamente las cosas no son buenas las que le pasan a uno. Uno cuando no sigue a Dios piensa que uno está solo, y cuando uno está solo ocurren estas cosas como le ocurrió a este joven. Sí. Mientras los esclavos rápidamente lo arrastraron de la pista, oye de su mente la escena brutal que lo oprime y entre la nebulosa que los sombrece los ojos, cree ver el amigo. Yo creo que es el joven cuando se cayó y vio que estaba súper herido y casi a punto de morir, yo creo que vio al amigo, a ese amigo que siempre le estuvo insistiendo que se fuera con él, que dejara las cosas. Entonces yo pienso que fue un choque muy grande en ese momento que tuvo el joven, sabiendo que Jesús le estuvo casi insistiendo todo momento que dejara las cosas y se fuera con él y él no le hizo caso. Siguiente. Acallando mentalmente los gritos que lo rodeaban, tiene la impresión de escucharlo. Renuncia a ti mismo, ven y sígueme, amigo. Dos brazos suaves y transparentes lo envuelven. A pesar de tener el rostro deformado y bañado por las lágrimas y el sudor y la sangre, parece sonreír. Entonces, yo pienso que aquí Dios muestra una gran misericordia por aquel joven rico que a pesar de todas las insistencias, él se negó a seguirlo y tuvo una gran misericordia que a pesar de que no lo siguió en el momento que él tuvo este accidente y estuvo a punto de morir, Dios lo abraza y les tira sus brazos para también volverle y decir que renuncia a él mismo y lo siga. Y pienso que ese es un gran ejemplo de misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Entonces acá en el Evangelio, libro del Evangelio, en el capítulo 16, dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, desprendimiento de los bienes terrenales. Llamo a la conclusión y nos dice en el numeral 14 que el apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para nuestro adelanto moral y espiritual. Por ese afán de poseer, destruir vuestras facultades de amar, al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Sed sinceros, proporciona la riqueza una felicidad plena. Cuando vuestros cofres están repletos, no hay siempre un vacío en nuestro corazón. En el fondo de ese cesto de flores, no hay siempre un reptil oculto. Comprendo la satisfacción legítima, por supuesto, que experimenta el hombre, que gracias a su trabajo honrado y constantemente ha obtenido. Como yo les decía anteriormente, las riquezas no son malas, pero si uno se apega netamente a las riquezas y deja de seguir el camino de Dios por el apego a las riquezas, hacemos como este joven rico, que a pesar de todo lo que tenía gran comida, oro, muchos lujos, él sentía un vacío en el corazón. Entonces eso no es, esa paz que él quería era la paz que le ofrecía Jesús y esa paz que durante su vida él no la aceptó. Entonces nosotros estamos a tiempo de seguirlo a él y no apegarnos a todo lo material, y aunque lo material es bueno, es la obra del trabajo de todos nosotros, debemos de apegarnos más a la parte espiritual, que es lo que nos llevamos, ¿no? Algo que jamás deberías olvidar, que todo viene de Dios y todo retorna a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera vuestro propio cuerpo, pues la muerte os despoja de él, como también todos los bienes materiales. Entonces, como les decía, hay que mejor venir y, lógicamente, trabajar, disfrutar uno de su riqueza, sí, porque eso es bendición de Dios, pero crecer más y evolucionar y preocuparnos por la parte espiritual, que es lo que realmente nos llevamos. Los bienes se quedan aquí en la tierra y lo que es de Dios vuelve a Dios. En cambio, nosotros, si evolucionamos en la parte espiritual, es hacernos un bien a nosotros mismos. Sí. En el numeral 9, en el libro del Evangelio también, en las instrucciones de los espíritus, la verdadera propiedad nos dice
¿Qué es lo que posee entonces? Nada de lo que es nada de lo que es para su uso del cuerpo, todo lo que es para uso del alma, la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Eso es lo que trae y lo que se lleva consigo, lo que nadie puede arrebatarle, lo que le sería de mayor utilidad en el otro mundo que en este. De él depende que sea más rico al partir que al llegar, porque de todo lo bueno que haya conquistado depende su posición futura. Entonces, como les decía anteriormente, debemos preocuparnos por la evolución espiritual, por conocer más de Dios, por hacer el bien, por crecer en la moral, que esto es lo que nos llevamos como premio para la otra parte donde partimos, no las riquezas que cada uno tiene. Gracias. Bueno, eso es todo lo que queríamos compartirles hoy. Entonces, si alguien tiene una pregunta o dar una opinión, o con gusto lo puede hacer. Gracias. Agradecemos a nuestra querida Maribel y a nuestra querida Piedad por la enseñanza que nos han dado en esta aula de estudio, por el conocimiento que hay tan profundo. Y analicemos que, es decir, está el Evangelio de Marcos, creo que está de Lucas y Mateo, fue que habló mi querida Maribel cuando estaba leyendo. Y Sí, señor. cómo Amelia Rodríguez, a través de la mediunidad de Aldo Pereira Franco, nos enriquece, nos desdobla toda esa gran enseñanza a través de la mediunidad. Muy lindo. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos unos pequeños minuticos. Si alguien quiere hacer algún aporte, por favor puede hacerlo, o alguna pregunta. Ahí está Maribel en pantalla, deseosa de que le pregunten. Lo mismo Piedad. Entonces, y al final pues haré yo una sucinta aclaración en algunas cositas. Entonces, por favor, quien Sí, quiera brevemente. yo quisiera dar mi opinión, por favor. Sí, Carolina. En realidad, esta parte creo que nos enseña mucho en lo que es el día a día, ¿no? O sea, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, nos da un ejemplo, tanto en todos los aspectos de la vida cotidiana, como en este caso, que en realidad esa persona no tenía principios ni cualidades morales de amor, de caridad, de desprendimiento, y fue así que él escogió no seguir a Jesús cuando debería haberlo hecho, no puso en primera instancia el cambio de su actitud y priorizó todo lo que él priorizaba siempre, que era en todas las partes de la riqueza. Porque en el día a día nosotros, por ejemplo, también podemos tener instancias de tener un compromiso, por decir, o tener a un pariente, un hermano, alguien necesitado que esté tal vez muy enfermo. Y bueno, ahí sería como que nosotros tendríamos que escoger qué de bueno estamos haciendo, yendo a un compromiso que es superfluo y no así yendo a atender, por ejemplo, a un hermano que está enfermo. Entonces, eso pienso que es muy positivo, de ver lo que hacemos hoy y no dejar para mañana, ¿no? Paso. Gracias, Yo Carolina. quería, ¿Alguien más, por favor? con respecto a lo que estaba diciendo Carito, es muy cierto. Y eso se está viendo ahorita mucho en esta situación de la pandemia. Las personas se alimentan demasiado, diría yo, de noticias y lo que un clip que sacaron de que no nos está matando el COVID, sino son tantas noticias tan negativas. Y realmente si uno dedicáramos ese tiempo de pronto como nos dice Edwin Bravo, que está ahorita en esta área de COVID, orar, no perder la esperanza y no perder la fe de que las cosas van a mejorar.
Entonces, lo que dice Carito es muy cierto. Le damos prioridad a otras cosas que realmente no nos están alimentando, y lo que el maestro quería evitarle a este joven era esa muerte tan triste y dolorosa. Muy bien. ¿Alguien más brevemente, por favor? Yo quería decir algo. Buenas Sí, Rosita, noches, adelante. hermanos. No, que yo quería decir que en el Evangelio, que vuestra mano izquierda no sepa lo que hace vuestra mano derecha, en el numeral 13, cuando le sale a uno por casualidad, o a la sala, y sale esta enseñanza que dice: me llamo la caridad, soy la ruta principal que conduce a Dios, seguidme porque soy el objeto que debéis todos aspirar. Ahí yo pienso que es el Señor Jesús que nos está llamando. Esta enseñanza me ha sacado muchas lágrimas, porque a mí me conmueve mucho lo que explica Caritas acá en esta enseñanza. Y como al joven rico lo llamó el Señor Jesús, así también cuando nos sale este evangelio es el Señor Jesús que nos está llamando, porque esta enseñanza a mí me toca el alma, y yo siento que es como ese llamado espiritual que le hacen a uno, porque de verdad que, como dice esta enseñanza de Caritas, hay mucho sufrimiento, hay mucho hermano que necesita. Por eso el Señor Jesús hace como ese llamado angustioso que hace esta hermana, para que los hermanos de un corazón entren en ese camino, porque ella dice ahí que es la ruta principal que conduce a Dios. Entonces, cuando les salga, hermanos, este evangelio, es el Señor Jesús que los está llamando. Y eso es lo que yo les quería decir. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar brevemente su comentario para que estamos sobre el tiempo, por favor? Bueno, yo quería aportar algo, y es que el Maestro Jesús pues no le condenaba la riqueza al mancebo rico, ¿no? O sea, la gran fortuna que él tenía, sino el apego al que él se había sometido por su fortuna. Dice Emmanuel en el libro de Dinero que el oro con Jesús es un bálsamo en la úlcera del enfermo, es una gota de leche al niño desvalido, es remedio al doliente, es agasajo a los que tiemblan de frío, es socorro en el hogar sitiado por el infortunio, y es asistencia en los brazos que suplican actividad digna, es amparo a los animales y protección a la naturaleza. Entonces el Maestro Jesús no condenaba y nunca han condenado la riqueza, sino el mal manejo que nosotros le hemos dado y el apego a esa misma riqueza, porque con el dinero se puede hacer mucho bien al semejante. Muy bien. Herman, brevemente, por favor. Adelante. Buenas tardes para todos. Bueno, yo quisiera más bien resaltar en esta historia del mancebo rico. No que él estaba muy apegado a las riquezas, pero él dice que él renunciaba al oro, a las cosas que lo hacían rico. Yo renuncio. Mas el problema de él no era tanto la riqueza, sino era la gloria. Él estaba en busca de vanagloriarse. Ahí dice, en busca de los laureles. Ese era el problema del mancebo rico, que él quería era esa gloria, vanagloriarse, crecer, tener títulos. Entonces a él le faltaba era humildad. Y Jesús le dice, no, renuncia a ti mismo. Cuando él está diciendo renuncia a ti mismo, está diciendo renuncia a su ego, renuncia a todo eso que usted desea. Y eso nos pasa a nosotros también. Hay un dicho que dice que nos crecemos, ¿no? Nos creemos los más grandes, los más fuertes, los invencibles. Pero él fue a la carrera a ganarse esa gloria, a vanagloriarse de títulos, porque él se sentía sin paz. Y él pensando que recogiendo todos estos títulos iba a conseguir esa paz, y se equivocó, porque verdad, lo que nos da esa realidad, esa paz, es estar en los brazos de Jesús, nos dice la lectura, ¿no? Que es nuestro amigo. Y Jesús le dice, entrégate a ti mismo. Y es una invitación que Él nos hace a entregarnos. No de pronto entregar mi camisa, entregar mi gorra, entregar mi reloj, no. Es a entregarnos de corazón.
a entregarnos de sentimiento, serles fiel a Jesús, para que cuando tengamos esas fugas psicológicas que nos habla Juana de Ángeles, seamos sinceros, nos ubiquemos bajo ese manto redentor que es Jesús como guía y modelo a la humanidad. Disculpen la extensión, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Concluimos entonces con una pequeña síntesis. Germán tocó algo sobre el mancebo rico, la gloria. Él buscaba la fama, ser famoso, ser conocido en todo Israel, claro, y tener la gloria y la satisfacción de que le colocaran su ramo de laureles, ¿no es cierto?, sobre su rostro, sobre su cabecita. Él quería ser admirado totalmente. Él quería que, es decir, el mismo Herodes le aplaudiera, le agradeciera su presencia en el circo, y eso fue grave porque le costó la vida. Jesús, el maestro, sabía lo que le iba a pasar, por eso lo estaba llamando: renuncia a ti. Él quería renunciar era a su ego, a su orgullo, como le dijo ya mi querido Germán Junior. Con todo el cariño y el respeto, la admiración, la gratitud que me merece mi querida Maribel, repitió varias veces diciendo que Jesús es Dios. Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Por favor, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Él dice: Padre nuestro que estáis en los cielos, ¿no? La doctrina espírita nos aclara muy bien que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro hermano mayor por su evolución espiritual. Muy bien, con todo el respeto, mi querida Maribel. Conclusión. Algo que me parece muy oportuno traer también aquí es la enseñanza de Juana de Ángeles del libro Momentos de Salud y de Conciencia, donde dice de que todos y todo depende de Dios. Es decir, nosotros no somos dueños, por favor, de nada, de nada. Todo, absolutamente todo, el dueño es Dios, hasta de nuestra propia vida. Y neguémonos a no desencarnar. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Es una ley divina, es una ley natural. Neguémonos a no envejecer. Es una ley natural. ¿Sí? El único que se siente quinceañero soy yo. No, lamento por ustedes que ya están un poquitico envejecidos. Ríase, doctora Hermila. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gratitud para mi querida Maribel, gratitud para mi querida Piedad. De hoy en 8 días tenemos un tema muy apasionante, como todos, del libro de Primicias del Reino de Amelia Rodríguez, y va a exponer esa temática mi querida Hermila Rojas, mi querida Carolina Arce de Bolivia. Qué tema tan bello como todos, la mujer hemorroísta, para de hoy en 8. Entonces, es para que todos estemos ocupando los primeros puestos en el balcón del conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle el favor que nos haga la oración final de una manera breve a mi querido Percy Scott desde Bolivia, por favor. Adelante. Bueno, hermanos, buenas noches. Agradecido por los comentarios y las oraciones y la exposición de los hermanos. Esta noche pido a Dios que por medio de su Hijo Jesucristo nos bendiga, que dé la fortaleza a todo el pueblo, a todo el mundo, para poder llevar esta crisis de salud tan terrible, para que toda la situación política y las vibraciones malas que existen en el mundo sean también vencidas por los espíritus superiores. Gracias. Muchas gracias.
Amén, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, Albita, nos solidarizamos con la partida de su señor padre a la patria espiritual. Gracias, hermano. Ánimo y adelante. Para todas y todos mis hermanos, Un abrazo. les deseamos lo mejor de lo mejor en este 2021. Y lo mejor de lo mejor es Estar con Jesús. escuchar el llamado que hizo Jesús cuando por primera vez se acercó a llamar a los dos primeros discípulos, a los hijos de Jonás. ¿Queréis ser mis discípulos?, les preguntó. Vengo de parte de Dios para realizar el trabajo de la construcción del reino de los cielos en el corazón del hombre. Que ese sea, óigame bien, la razón de ser de nuestra vida, la construcción del reino de los cielos en nuestro corazón, a través de las enseñanzas que el Padre Dios nos envía con su embajador divino llamado Jesús, que eso fue lo que Él vino a hacer, la construcción del reino de los cielos en el corazón de cada uno de nosotros. Y la doctrina espírita es una poderosa herramienta para ellos. Jesús también dijo, para concluir, buscad la verdad y ella os hará libres. Entonces, trabajemos en eso. Para todas y todos, un abrazo, bendiciones y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao a Descansen. todos. Chao, Albita, que estés bien. Chao, Cuídate. Albita. Estás Un muy bien. abrazo para todos. Buenas noches. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Hasta luego.